El gobierno de Gustavo Petro otra vez ha engañado a los ciudadanos, esta vez con el tema del precio de la gasolina o del aumento del precio de la gasolina. Veamos por qué. La historia que nos ha venido contando el petrismo desde hace un buen rato es que reducir los subsidios o eliminar los subsidios al combustible y por lo tanto aumentar el precio de la gasolina o eventualmente de la CPM va a tener como resultado pues unas finanzas públicas más sanas, una reducción del déficit. Lo decía el propio Gustavo Petro, que planteaba como objetivo central de esta medida de aumentar el precio de la gasolina, pues mejorar la posición del fisco, las finanzas públicas. Hemos logrado cerrar la brecha de precio y acabar el subsidio a la gasolina. Y entre otras cosas decía, agradezco la paciencia y buena voluntad de la capa poblacional que consume esta mercancía. O sea, todos, quien no utiliza directa o indirectamente gasolina. Pero ojo a esto. Esto es lo más importante. El cierre de la brecha mejorará la estabilidad fiscal del Estado. Esto lo decía no hace mucho tiempo, hace unas semanas, en diciembre de 2023. Pero es cierto esto que ha planteado el gobierno de forma insistente, que aumentar el precio de la gasolina, que los contribuyentes o que los ciudadanos que tanquean su carro paguen más por la gasolina es un sacrificio que toca hacer porque así se va a mejorar la situación financiera del Estado y no vamos a entrar posiblemente en una crisis, no se va a ver afectada, no se van a ver afectadas las finanzas del Estado que están bastante apretadas. Pues veamos lo que dicen los números, y los números no míos, sino del propio Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro, dirigido por Ricardo Bonilla. Ha admitido durante los últimos días en el marco fiscal de mediano plazo, que es una especie de presupuesto de la nación para los próximos años, que el déficit en 2024 se va a aumentar hasta más o menos un 5.3% desde un 4.2% en 2023. O sea que la diferencia entre lo que ingresa el Estado colombiano y lo que gasta el Estado colombiano se va a ensanchar, va a crecer. O sea que la posición financiera del Estado colombiano pues va a ser más precaria. Piénsenlo como una persona. Si usted en este año gasta todavía más con respecto a lo que ingresa, pues naturalmente su situación financiera no va a mejorar en lo absoluto. Por lo tanto, lo que nos prometía el presidente Petro hace apenas unas semanas, esto de que el cierre de la brecha mejorará la estabilidad fiscal del Estado colombiano, pues no ha ocurrido. Rápidamente nos hemos dado cuenta que no es cierto. Y más preocupante todavía es la evaluación que hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la realidad financiera del Estado colombiano. Esto, recordemos, este Comité Autónomo es una entidad propia del Estado colombiano, autónoma del gobierno, pero hace parte del Estado, y hace una valoración bastante preocupante sobre las cuentas que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro, sobre ese presupuesto de la nación. Dice, entre otras cosas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal lo siguiente: tendrá que realizarse un ajuste, o sea, una reducción en los gastos de 1.4% del PIB, unos 23 billones de pesos, para poder cumplir la regla fiscal, o sea, para cumplir la ley. El petrismo, el gobierno de Gustavo Petro, tendrá que recortar en 23 billones de pesos los gastos que piensa o que ha planteado ejecutar este año. De lo contrario, estaríamos a portas del incumplimiento de la ley fiscal por parte del gobierno. Para ponerlo en contexto, esto es más de lo que va a recaudar o de lo que está recaudando la reforma tributaria que hizo José Antonio Campo. Además, nos dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muy preocupante, que nos tendremos que endeudar más. Dice que el escenario para 2024 implica un aumento de la deuda de entre 2 y 4 puntos del PIB. Esta perspectiva, además, dice el comité, resulta preocupante debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y especialmente lo alcanzado en el 2023. O sea, se van a deteriorar de manera ostensible las finanzas públicas durante 2024. Y muy grave también es qué consecuencias va a tener este deterioro de las finanzas públicas. Lo explica el Comité Autónomo. Una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo. En resumen, nos vamos a endeudar más
y cuando nos endeudamos más, los bancos o los inversionistas internacionales que compran bonos van a exigir una tasa de interés superior, es decir, nos van a cobrar más por prestarnos la misma plata, no solamente la que vamos a adquirir de aquí en adelante o va a ser necesario adquirir para financiar el presupuesto que ha planteado el gobierno, sino también el stock de deuda que vamos a tener que ir renovando, que se va venciendo y como no se puede pagar inmediatamente, se renueva, pues también por esa deuda vamos a tener que pagar más tasa de interés, al final de cuentas, los contribuyentes. Agrega el Comité Autónomo que estamos a ras, que no hay margen de maniobra. Para 2024 se aprobó un presupuesto general de la Nación que no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o choques inesperados. Si algo sale mal, que algo seguro va a salir mal, todo no sale perfecto, más teniendo en cuenta las cuentas alegres a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Petro, pues no vamos a cumplir la regla fiscal o vamos a estar muy cerca de incumplirla y en una situación muy delicada. Por tanto, la justificación que tenía el petrismo para que los ciudadanos pagaran más por su combustible, pues no se ha materializado. Era humo. La situación financiera del Estado colombiano no mejoró en lo absoluto. Vamos a tener en todo caso gasolina más cara y no unas finanzas más saludables. Vamos a tener gasolina más cara y unas finanzas públicas del Estado en franco deterioro, cosa que al final va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, porque recordemos que el Estado no produce, los que producen son las familias y las empresas. Por lo tanto, el desorden financiero del Estado no lo pagan los políticos, lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo.